Bienvenidos a un rincón de la memoria, a un lugar donde los cuentos populares no solo entretienen, sino que también nos enseñan lecciones profundas sobre la vida y la naturaleza humana. La historia que vamos a compartir hoy proviene del corazón de México, un relato que ha pasado de abuelos a nietos, lleno de picardía, humor y una sabiduría que perdura. Antes de sumergirnos en este fascinante relato, si disfrutan de las historias que nos conectan con nuestras raíces y nos dejan una sonrisa, les invitamos a compartir este audio. Al hacerlo, no solo nos ayudan, sino que también esparcen la semilla de la tradición. Ahora sí, preparen sus oídos y su corazón. Hace mucho, mucho tiempo, en un pueblito pintoresco anidado entre cerros y magueyes, vivía un hombre cuya fama de perezoso era tan grande como la sombra del mezquite a mediodía. Su nombre se ha perdido en el tiempo, pero su apodo, el Flojo, era conocido por todos. Mientras los hombres del pueblo se levantaban con el canto del gallo para arar la tierra y las mujeres ya tenían el comal caliente para las tortillas, él permanecía en su catre, roncando con una dedicación que desafiaba al sol. Si algún vecino, por buena voluntad, pasaba por su humilde choza y lo llamaba, apenas lograba que abriera un ojo. Se rascaba la barriga con parsimonia y soltaba un gruñido ininteligible que podía significar cualquier cosa, pero que usualmente quería decir déjenme en paz. Un día, mientras observaba desde su hamaca el ir y venir de la gente, todo sudando bajo el sol inclemente, una chispa de astucia se encendió en su mente. Se acarició la barbilla de varios días, entrecerró los ojos y murmuró para sí mismo, a ver, piensa. La gente de buen corazón siempre ayuda a los enfermos. ¿Y qué pasaría si uno se hiciera el enfermo? Y con esa idea, nació su gran plan maestro. Esa misma tarde, el Flojo desapareció de la vista pública. No se le vio en la plaza, ni en la cantina, ni siquiera en su inseparable hamaca. El pueblo, acostumbrado a su presencia inerte, comenzó a notar su ausencia. ¿Y ese dónde se metió?, preguntó la panadera mientras amasaba con fuerza. «¿Quién sabe?», respondió un campesino, «pero qué milagro que no ande por ahí estorbando justo cuando hay que trabajar». El escepticismo era el sentimiento general. Al día siguiente, unos vecinos que pasaban frente a su casa escucharon un gemido lastimero, un lamento que parecía salir de las profundidades del alma. «¡Ay, ay, ay! Diosito lindo, llévame ya». Alarmados, entraron corriendo a la choza. Y ahí estaba él, tendido en el catre, pálido como una vela de cera, con los ojos hundidos y la voz temblorosa, en una actuación digna de un gran teatro. «¿Qué tienes, compadre?», preguntaron con genuina preocupación. Él suspiró dramáticamente, como si cada bocanada de aire fuera la última. «No lo sé, mis amigos. Creo que me estoy muriendo. Siento el cuerpo helado, la cabeza me da vueltas como un trompo». Y cerró los ojos con una expresión de sufrimiento perfectamente ensayada. El efecto fue inmediato. Las mujeres se llevaron las manos al pecho, ahogando un sollozo. Los hombres se quitaron el sombrero en señal de respeto solemne. «Dios nos ampare», exclamó alguien. «Pobrecito, hay que ayudarlo. No podemos dejarlo morir así». Desde ese día, el Flojo vivió como un rey. No volvió a preocuparse por el hambre ni por el trabajo. Su choza se convirtió en un punto de peregrinación para la caridad del pueblo. Cada día, alguien le llevaba un sustento, un humeante caldito de pollo para reponer fuerzas, unas tortillas recién hechas, un jarabe de hierbas amargas que prometía curar todos los males. Él, desde su lecho de supuesto dolor, sonreía para sus adentros. «La vida es bella», pensaba mientras sorbía el caldo que le daban con cuchara. Para mantener la farsa, su actuación se volvía más elaborada. Se untaba ceniza en la cara para acentuar su palidez, se despeinaba a propósito e incluso hacía temblar las manos cuando alguien lo visitaba.
Cada vez que le preguntaban cómo seguía, su respuesta era un suspiro profundo seguido de, «Ay, mis hermanos. La verdad es que estoy peor que ayer. Pero bueno, la voluntad de Dios es la que cuenta». Y claro, con cada suspiro, con cada lamento, llegaban más cuidados, más comida y más atenciones. Así pasaron los días, que se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Y el flojo, en su cama, seguía más vivo y mejor alimentado que nunca. Pero en los pueblos chicos, las mentiras tienen las patas muy cortas. Una mañana, cuando casi todos los adultos estaban en el campo trabajando, un grupo de niños juguetones pasaba corriendo cerca de su casa. La curiosidad los venció y se asomaron por la ventana. Lo que vieron los dejó con la boca abierta y los ojos como platos. El moribundo, el hombre que estaba a un paso de la tumba, andaba en el patio de su casa, bailando un zapateado solitario y cantando a todo pulmón con un sombrero en la mano. ¡Ajúa! ¡Que viva la vida sin trabajar!, gritaba mientras daba vueltas, más sano que una manzana. Los niños se quedaron petrificados. Se miraron entre sí, sin poder creerlo, y salieron disparados hacia el pueblo, levantando una nube de polvo. Papá, mamá. El flojo no está enfermo. Está bailando y cantando. Los adultos, al escuchar esto, se miraron con duda. ¿Cómo que bailando?, preguntó el herrero con escepticismo. Sí, lo vimos con nuestros propios ojos, gritaron los niños al unísono, con la honestidad aplastante de la infancia. El murmullo creció hasta convertirse en un clamor. Los niños no mienten, sentenció una anciana sabia. Habrá que asegurarnos. Al día siguiente, el plan de la comunidad se puso en marcha. Mientras todos fingían irse al campo, uno de los vecinos más astutos se quedó escondido detrás de un gran nopal, espiando la casa. No tuvo que esperar mucho. Ahí estaba el flojo, tal como lo habían descrito los niños. Con una mano en la cintura y la otra levantada al cielo, cantando una copla inventada, qué bonito es vivir, qué bonito es el amor, pero vivir sin trabajar es mucho mejor. El espía no podía dar crédito a sus ojos. Este condenado, murmuró entre dientes. Sin hacer ruido, se retiró y corrió a dar la noticia al resto del pueblo. Era cierto. Nos ha estado viendo la cara de tontos todo este tiempo. La indignación se esparció como pólvora en un día seco. La bondad del pueblo se transformó en una furia fría y decidida. Se acabó. Desde hoy, nadie le llevará ni una migaja de pan. Y sin que el flojo lo supiera, su cómodo reinado de engaños estaba a punto de derrumbarse. Pronto, la desesperación tocó a su puerta. Su plan maestro se había ido por el caño. Ya nadie le llevaba comida, nadie le preguntaba cómo seguía. Se asomaba por la ventana y veía a la gente pasar, ignorándolo por completo, como si fuera un fantasma. Su estómago rugía como un león enjaulado. Pensaba en aquellos calditos de pollo, en aquellas tortillas calientes, y la boca se le hacía agua. Pero ahora, ni un mendrugo de pan llegaba a su casa. Esto no puede seguir así, murmuró, tambaleándose de hambre real. Pensó, y pensó, y pensó, hasta que una nueva idea, aún más descabellada, se encendió en su mente. Si hacerme el enfermo ya no funciona, tengo que subir la apuesta. Si no me ayudan por estar enfermo. Tal vez si creen que me morí, me van a compadecer otra vez y me harán un gran velorio con mucha comida. Con esa locura como motor, preparó su nuevo y último engaño. Se acostó en su catre, sacó la lengua, puso los ojos en blanco y se quedó completamente inmóvil, conteniendo la respiración. Para darle más realismo a su acto final, se untó más ceniza en la cara, buscando una palidez verdaderamente cadavérica. Ahora, solo faltaba que alguien lo descubriera. No pasó mucho tiempo.
Unos vecinos, extrañados por el silencio absoluto que emanaba de la choza, decidieron entrar. La escena los impactó. «Dios santo». «No respira», exclamó uno, llevándose las manos a la boca. «Se nos fue», gimieron algunos con falsa tristeza. Hasta la viejita más buena del pueblo se secó una lágrima fingida. Pero no todos estaban convencidos. El mismo vecino astuto que lo había espiado se acercó al cadáver. Notó que, a pesar de su esfuerzo por quedarse quieto, un levísimo movimiento en su pecho delataba su respiración. «Este condenado nos quiere volver a engañar», susurró al oído de los demás. Y en ese instante, una idea colectiva, una lección perfecta, nació entre todos. «Bueno», dijo alguien en voz alta con una sonrisa mal disimulada. «Si está muerto, hay que darle un buen funeral, como se merece». Buscaron un viejo ataúd de madera, lo levantaron entre todos con una solemnidad burlona y lo llevaron en procesión hacia la plaza del pueblo, lloriqueando de mentiritas. «¡Ay, pobrecito! Se nos fue sin despedirse. ¡Qué tristeza tan grande!». Dentro del ataúd, el flojo sonreía. Cayeron en la trampa. Seguro que ahora se arrepienten y me llenarán de ofrendas y comida cuando milagrosamente resucite en el velorio. Pero su sonrisa se congeló cuando sintió que la procesión no se detenía en la iglesia, sino que enfilaba directamente hacia el cementerio. «Bueno, ya que se nos fue, hay que enterrarlo como Dios manda», dijo una voz desde afuera, reprimiendo una carcajada. El pánico comenzó a apoderarse de él. Bajaron el ataúd y lo depositaron en un hoyo recién cavado. Y entonces, escuchó el sonido más aterrador de su vida, el de las palas hundiéndose en la tierra. Dentro, el flojo empezó a sudar frío. A ver. Esto ya no es chistoso», pensó, mientras su corazón latía como un tambor en plena fiesta. Cuando la primera palada de tierra golpeó la tapa de madera, justo sobre su cara, ya no pudo contenerse más. «No me entierren. No me entierren. Estoy vivo», gritó con la fuerza de la desesperación. Afuera, se hizo un silencio sepulcral, que duró apenas un segundo. Luego, estalló la risa más grande y sonora que jamás se había escuchado en el pueblo. Abrieron la tapa del ataúd y el flojo salió de un salto, tambaleándose, pálido por el susto y con las piernas temblorosas. Pero su pesadilla aún no había terminado. La viejita bondadosa, la que de verdad se había preocupado por él y cuya compasión había sido burlada, agarró un palo y, con la furia de 100 tormentas, se le fue encima. «Sinvergüenza. Embaucador. Yo sí lloré por ti, desgraciado». El flojo corrió como nunca en su vida había corrido, esquivando los garrotazos mientras todo el pueblo se doblaba de la risa. Desde aquel día, el flojo aprendió por las malas que la astucia sin trabajo no lleva a ninguna parte. Sin nadie que le diera de comer, no tuvo más remedio que ponerse a trabajar de verdad. Primero ayudó en la panadería, luego en el campo. Y con el tiempo, con el sudor de su frente, se ganó no solo su sustento, sino también el respeto del pueblo. Su historia se convirtió en leyenda, un cuento para advertir a los niños que la vida se gana con esfuerzo, no con trampas. Y así, el que una vez fue el hombre más flojo del pueblo, terminó siendo un hombre de bien. Aunque, dicen por ahí, que de vez en cuando nadie lo ve, todavía se echa una buena siestecita bajo la sombra del mezquite. Porque, al final del día, algunas cosas nunca cambian del todo.